Valerie, ¿qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es el famoso ETF. Un ETF es un fondo automatizado que contiene más de 50, 100, 500, hasta 1500, 2000 empresas. Hay ETFs de todos los tipos. El que estamos viendo en pantalla es el más conocido y es el ETF que se conoce como Standard & Poor's 500. Este índice engloba a las 500 mejores empresas de Estados Unidos de sectores como tecnología, consumo, entretenimiento, banca, salud, para que tu dinero esté diversificado y que tenga menos impacto del riesgo, ¿ok? Este fondo te cuento que es automatizado. ¿Qué significa? Significa que no existe un conflicto de interés humano porque no hay una persona que se encargue de estar decidiendo qué empresas son las que van a formar el fondo. Este fondo selecciona a las empresas en base a variables que se deben de cumplir, ¿sí? Variables de liquidez, bursatilidad, solidez y de esta manera se conforman las 500 empresas del fondo. Pero es un índice vivo. ¿Qué significa? Que si en algún momento alguna de las empresas deja de cumplir con los requisitos para formar parte del fondo, en automático sale y entra otra empresa. Esto te garantiza que tu dinero solamente va a estar dentro de las empresas premium que existen hoy en el mercado. Además, tú eres socio directo de las empresas al invertir en un ETF, cosa que no pasa en un banco cuando inviertes en un portafolio. En un portafolio tradicional, cuando tú decides invertir a través de un banco, el que es el socio directo es el banco. Y a ti te dan una contribución por la ganancia que llegues a obtener que llegue a obtener el banco de esa inversión. Pero los socios son ellos. Es por eso que las tasas están tan limitadas. En cambio, cuando tú te vuelves socio directo, tienes beneficios adicionales, como el de recibir ingresos por dividendos. ¿Y qué es un dividendo? Un dividendo es el reparto de utilidades que hacen las empresas, pero solamente se hacen a los socios o accionistas. ¿Qué significa? Que si tú no eres un socio de la empresa, no vas a recibir esta ganancia. En un ETF no solamente vas a estar ganando por el rendimiento del fondo, sino que también vas a estar ganando por la repartición de utilidades conocidas como dividendos. Además, puedes entrar a este tipo de fondos desde aportaciones muy pequeñas como lo son 2,000 pesos al mes, que de otra manera, si quisieras entrar directo en bolsa, tendrías que estar entrando con capitales mayores. Y otra cosa interesante es que no tienes que estresarte por saber cómo están los mercados, si están subiendo o bajando, porque como te decía, es un fondo automatizado, de tal manera que solamente lo mejor de lo mejor va a estar haciendo que tu dinero crezca. Esto que estamos viendo en pantalla es la ficha técnica de cómo ha crecido este fondo. En los últimos 5 años ha tenido una ganancia acumulada del 94.32%. Pero si nos extendiéramos 5 años más atrás, es decir, 10 años, este fondo ha dado una ganancia acumulada del 380%, lo cual nos da un promedio anualizado del 15% anual, cuando un banco te viene dando un 3 o un 2 y todavía después de la inflación te quedan en un -1 o un -2 y aparte hay que quitarle impuestos. Entonces, como ves, acuérdate, hay que usar las alternativas de inversión que hagan que nuestro dinero crezca mucho más que de manera tradicional. ¿Ok? Entonces, con esto podemos cumplir con el plan personal de retiro que nos da Allianz, que te cuento, es un plan privado, no tiene nada que ver con la Afore. Y esa es otra cuestión por la cual es muy interesante complementar tu ahorro para el retiro de manera privada, porque al ser un plan que no está amarrado a la ley de pensión, significa que nadie te va a preguntar cuántas semanas cotizadas tienes, qué edad tienes, si tienes relación laboral o no. En el momento que tú quieras sacar tu dinero, lo puedes hacer, ya sea que tengas 55, 60, 65, obviamente con las implicaciones fiscales que pueda llegar a haber, pero tienes el poder de decidir si quieres quedarte hasta los 65 o no. Entonces, ese es otro beneficio que tienes al tener un plan privado. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la ventaja de que, como te decía, hay que utilizar todo lo que hoy el gobierno nos pueda dar de beneficio. Y un beneficio adicional en un plan personal de retiro es precisamente que es deducible de impuestos, ¿ok? Esta inversión es la única para tu retiro que goza de 2 beneficios. Tú la vas a poder estar deduciendo
al momento de estar haciendo tus aportaciones, pero al final también vas a poder gozar de la exención de pagar impuestos hasta ciertos límites. Con todo gusto podemos revisarlo en una asesoría personalizada para poder entregarte tu estrategia fiscal a la medida. Y con esto podemos ver que tenemos ya 3 herramientas súper poderosas para poder hacer crecer tu dinero mucho más que en un esquema tradicional. Tenemos inversión en ETFs, tenemos beneficios fiscales y tenemos la maravilla del interés compuesto, que ese es otro factor muy importante a considerar en la educación financiera. Para saber cómo crece tu inversión, el interés compuesto es muy importante, porque cada año los rendimientos que tú vas a adquirir en estas inversiones se reinvierten de tal manera que llega un punto en que esto se vuelve una bola de nieve y aproximadamente después del año 10 tenemos un efecto recurrente de exponencial en donde cada 5 años aproximadamente tu inversión se va a estar duplicando por la cuestión del interés compuesto. Así es que ya lo sabes, con mucho gusto puedo diseñarte en una cita personalizada revisando justamente lo que es tu situación fiscal, tu perfil de inversionista y tu capacidad de ahorro actual para diseñar el mejor plan que hoy puedas adquirir para poder complementar tu retiro. Acuérdate que lo peor que puede pasar es que no hagas nada. No le eches al saco roto, agendemos una cita y diseñemos el mejor plan para tu futuro.